Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras Televisión. La cultura es un derecho humano básico que debe ser garantizado a partir de una visión de Estado que promueva con políticas públicas y acciones su fortalecimiento sostenible y progresivo en el marco de la diversidad y respeto al otro. Para hablar de cultura como herramienta de transformación social, vamos a estar conversando con Régulo Alfredo Pachano Olivares, director titular del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. El doctor Pachano Olivares, abogado y especialista en gestión cultural para el área andina, fue legislador y redactor de la Ley de Cultura del Estado Zulia, Venezuela. Vayamos a su encuentro. Bienvenido, Régulo Pachano Olivares, amigo de siempre a los estudios de Universidad Sin Fronteras Televisión. Por supuesto, el equipo que me acompaña, todo mi equipo de producción Sin Fronteras, encantado de tenerte porque además hemos compartido muchos sueños, muchas utopías, muchas formas de ver la vida. Y por supuesto, en ese rol de director del Centro de Arte Lía Bermúdez, bien importante para la región, para el país. Nos gustaría, para todos aquellos que siguen Universidad Sin Fronteras y que va más allá del ámbito nacional, nos estamos viendo en algunos países de América Latina, nos gustaría presentar este importante espacio para el desarrollo y la creación. Bienvenido. Gracias. No sé si comenzaría diciendo gracias, Alexis, gracias como decana, quiera, ¿no? Gracias, profesora, pero bueno, yo creo que gracias, Alexis, como la amiga, como la amiga, como la mujer de Visión Sin Fronteras, justamente, gracias. Donde el hombre, el ser humano como centro de toda la acción, ¿no? Y esa profunda humanidad que te caracteriza, creo que nos permite a través de este espacio de Universidad Sin Fronteras justamente hoy acercarnos a toda la comunidad y para hablar de un espacio como lo es el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, ubicado en el corazón histórico-cultural de la ciudad de Maracaibo, ahí a orillas del lago de Maracaibo, nuestro eje cultural. Y bueno, ese espacio que nació no solo para la difusión de las artes, como normalmente es un espacio convencional cultural, es decir, un museo propiamente o un teatro, no. El Centro de Arte es mucho más que eso. El Centro de Arte es un espacio para el encuentro, para el diálogo permanente de los creadores, de la creación, de la ciencia, de la ecología, del deporte, porque todo eso forma parte de la cultura, todo eso es la cultura allí, justamente. Con una vocación desde sus inicios popular, porque el Centro de Arte está enclavado en lo que era el antiguo mercado principal de la ciudad, y bueno, como toda ciudad frontera, toda ciudad puerto, es una zona de contracultura por naturaleza, y Lía Bermúdez, esa mujer tan visionaria, de esa universalidad del pensamiento, del conocimiento sin frontera, justamente visualizaba que el mercado debería convertirse como un centro cívico, como en un punto de encuentro para todo lo que tenga que ver con el hombre y con la ciudad que habita, en este caso Maracaibo. Y en ese espacio que tú has llamado para el crecimiento, para el encuentro, para la creación, ¿cómo nace? ¿De dónde surge esa idea y ese proyecto que de verdad se convierte prácticamente se convierte en un modelo, en un paradigma de cómo administrar, si se quiere y cabe la palabra, un espacio de esa naturaleza? Bueno, tú sabes que tenemos que remontarnos un poco a los años 80, cuando comenzaba todo este proceso de lo que se llamó en aquel entonces los procesos de descentralización, cuando se comenzaron a elegir directamente los gobernadores de estado en Venezuela, que fue un proceso que se dio a mediados de los años 80. Entonces se le dio la posibilidad a los gobernadores de estado que crearan lo que se llama las fundaciones de estado, que según el Código Civil son para el área de cultura, educación, salud y deporte en principio como tal. Y es así como la gobernación del estado Zulia, era gobernador el doctor Osvaldo Álvarez Paz, invita al Consejo Nacional de la Cultura, que en ese momento
El presidente del Consejo Nacional de la Cultura era el maestro José Antonio Abreu, que era ministro de Cultura sin cartera. Un hombre muy visionario también. Un hombre sumamente visionario, gran amigo de Lía. Y nuestra Universidad del Zulia. Estas tres instituciones primero se abrazan, comienzan a conceptualizar lo que tiene que ser ese espacio como centro cultural, y entonces luego invitan a la Alcaldía de Maracaibo, al Consejo Legislativo, en aquel momento a Petróleos de Venezuela, a Corpo Zulia, la Cámara de Comercio de Maracaibo, es decir, los organismos económicos representados, y Lía también propone que la comunidad se organizara a través de la Sociedad de Amigos del Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez. Es así como entonces todos estos entes se reúnen detrás de ese sueño, como era recuperar la antigua estructura del mercado y devolvérselo a la ciudad en un servicio cultural, porque nosotros entendemos que la cultura debe estar al servicio de todos, y cuando decimos esto es que debe ser al igual que la electricidad, que la luz, que el agua, el teléfono. La cultura la entendemos nosotros como un servicio público que debe estar abierto permanentemente en los espacios. Ahí no deben existir vacaciones ni días feriados, porque más bien en esos días es cuando la gente puede ocupar más esos espacios. Y bueno, entonces así nació consensuada, nació del seno de la ciudad, con el apoyo de los artistas, de los creadores. Nunca se me va a olvidar, porque recuérdate que en ese momento que nace el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, que es en el año de 1993, el único espacio cultural que había abierto en Maracaibo era el Centro de Bellas Artes, que era una iniciativa privada importantísima, donde incluso yo me formé, porque no existía ningún museo en Maracaibo de arte, existía el Museo Urdaneta, no había el Teatro Baral, estaba cerrado. Entonces, bueno, el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez viene a romper toda esa referencia, incluso con el tema de lo público, de la gestión pública, porque había un poco de incredibilidad, de poca creencia hacia que lo público pudiera funcionar eficaz, eficiente y efectivamente, y el Centro de Arte, como fundación de Estado, rompe todo ese paradigma que existía, todo ese esquema, y bueno, y se convierte, como tú muy bien lo has dicho, en una referencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la gestión cultural, que esa es mi área, por cierto, como profesor de la Universidad del Zulia. Viene a ser un referente, porque bueno, se sientan en una misma mesa, incluso hasta en los momentos políticos que vive el país. El Centro de Arte es un punto de negociación, de encuentro, de diálogo, donde todos los sectores están sentados pensando justamente en el ciudadano, pensando en el alimento del alma y el espíritu de la gente, y por eso yo creo que el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez indiscutiblemente vino no solo a llenar un vacío dentro de la vida de la gestión cultural venezolana, no zuliana solo, sino venezolana, claro, sino que viene a marcar un referente dentro de la vida de la gestión cultural a nivel de América Latina, al punto que nosotros somos el primer centro UNESCO reconocido por la UNESCO en el Zulia, y a la vez somos miembros de la red de centros culturales de América y Europa. Somos el único centro cultural de América y Europa propiamente reconocido, que incluso forma parte de la junta directiva de esta red, donde están los más importantes centros culturales de estos dos continentes, que a través de la creación, del arte, de la cultura, se han unido en búsqueda de investigar, de ver todas esas nuevas propuestas de gestión cultural para llegarle a todos los sectores de la comunidad. Entonces podríamos señalar que existe una total armonía entre lo que es la concepción y la práctica de un centro cultural como el Lía Bermúdez, con una política nacional que actualmente impulsó o ha impulsado de manera sostenida e importante todo lo que es ese acervo cultural del venezolano. Fíjate que el Centro de Arte, cuando Lía lo concibe, cuando ella comienza a visualizar como proyecto lo que era, estamos hablando finales de los 80, comienzos de los 90, ella hablaba que debía ser un espacio de manifiesta vocación popular, es decir, que le llegara a todos los públicos. Ahí comienza esa visión de Lía. Ni siquiera había llegado a estos momentos que vive el país desde el punto de vista de las políticas públicas. El Centro de Arte, y por eso es que incluso el mismo Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo reconoce y dice que es un referente. El propio exministro Farruco VI, el actual ministro Pedro Calzadilla,
dicen el Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez es uno de nuestros referentes en materia cultural, no solo porque sea uno de los espacios con la mayor afluencia de público, sino por su perfil, por su filosofía de gestión, por su episteme, por razón de ser como institución. Y el Centro de Arte, bueno, viene a ser indiscutiblemente un referente en la ciudad porque converge todo. Por cierto, en estos días pasados veíamos en el periódico de la Universidad del Zulia, donde hablaban de los diferentes espacios de la ciudad y de cada uno iban haciendo como un perfil, ¿no? Y a nosotros nos emocionó mucho porque para identificar al Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez decía, donde todo es posible.